Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro video de nutrición y diabetes. Vamos a compartir experiencias en nutrición y diabetes. Activa la campanita, suscríbete, así no te perdés ningún contenido. Hoy vamos a hablar de cómo lidiar con las fluctuaciones extremas que a veces tenemos en nuestros niveles de azúcar en sangre y que algunas las podemos evitar. Solemos decir que la diabetes tipo 1 se caracteriza por ser sumamente lábil. La labilidad de la diabetes hace referencia a las grandes oscilaciones que tenemos en nuestro azúcar en sangre, que son muchas veces muy difíciles de evitar. Necesitamos hacer malabarismo, necesitamos estrategias que nos ayuden a mantener mayor tiempo nuestra glucemia dentro del rango. A veces nos pasa que nuestros valores de hemoglobina glicosilada, recordemos que la hemoglobina glicosilada es el valor que usamos de referencia de laboratorio para saber cuánto azúcar han trasladado nuestros glóbulos rojos a los tejidos de nuestro cuerpo a lo largo de aproximadamente los últimos 3 meses. Y a veces esta glicosilada nos da bien, pero nos da bien o nos da mejor en función a tener muchas hipoglucemias, es decir, a tener muchos descensos de azúcar en la sangre. Como es una especie de promedio, a veces no es reflejo de nuestra calidad de vida. Las hipoglucemias y las hiperglucemias de manera sostenida y de manera repetida perjudican nuestra calidad de vida y además nos generan mucha frustración. Muchas veces hacemos todo lo que podemos, ponemos todas las herramientas, ponemos toda la buena disposición y nuestras glucemias no se comportan de la manera que esperamos. Esto nos genera una gran frustración y ganas de no desperdiciar esfuerzos. Pero bueno, sabemos que esto no lo podemos hacer. Necesitamos mantener nuestras glucemias en línea. Desarrollar algunas estrategias que nos ayuden a evitar las hipo e hiperglucemias nos va a facilitar la tarea. Tendemos a pensar que todo es responsabilidad nuestra. Tendemos a pensar que algo hicimos mal. Sin embargo, si bien tenemos una gran cuota de responsabilidad en cómo se reflejan los valores, en cómo se refleja nuestro azúcar en la sangre o en cómo resulta nuestro azúcar en la sangre, la verdad es que también hay muchísimos factores que desconocemos y que no podemos tener bajo control. Hormonas contrainsulínicas, horas de sueño, actividades laborales, imprevistos, olvidos, muchos factores que pueden hacer que nuestras glucemias se escapen del rango saludable, una y otra vez. Como si esto fuera poco, nuestros requerimientos de insulina varían de horario en horario. No son estables las cantidades de insulina que necesitamos a lo largo del día. Adecuar nuestro tratamiento a las necesidades que nuestro cuerpo tiene es una tarea sumamente difícil. Es como hacer todo lo que hacemos a lo largo de nuestro día sosteniendo en equilibrio un globo. Cuando estamos despiertos, cuando estamos dormidos, cuando estamos felices, cuando estamos tristes, cuando tenemos un evento, en todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. Tenemos una hermosa variedad y cantidad de hormonas contrainsulínicas, lo que significa que son hormonas que cuando aumentan en nuestro organismo generan una mayor demanda de insulina. Si esa insulina no está, el resultado es que las glucemias se elevan. El cortisol, la hormona del crecimiento, son grandes responsables de las variaciones de nuestra glucemia en las distintas etapas de la vida y los distintos momentos y horarios de nuestra vida. Por otra parte, aún estando en ayunas, nuestra glucemia se puede elevar. Y diríamos, ¿cómo? Si no comí nada, anoche no hice una carga grande de hidratos de carbono. Sin embargo, la reserva que tiene nuestro hígado suele liberarse por efecto de estas hormonas. Entonces, impredeciblemente y sin un motivo aparente y sin que haya ocurrido nada que tenga que ver con nuestra voluntad, nuestras glucemias se disparan sin poder atajarlas. Todo esto se complica además cuando la insulina que nos administramos no se absorbe siempre de la misma manera. Todo es muy complicado. Una y otra vez nos sentimos sumamente frustrados. Con el uso de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, tenemos más datos que podemos observar. Al poder observar nuestra glucemia momento a momento, tenemos más chances, tenemos más oportunidades de poder descubrir datos, de poder saber cómo se comporta nuestra glucemia, cómo nos comportamos frente a determinados alimentos y ello en combinación con la administración de la insulina. Además, los sistemas de monitoreo continuo de glucosa nos muestran la velocidad de ascenso o descenso de nuestra glucemia y con ello podemos saber si en este momento tenemos una glucemia normal, si hay más chances de que se mantenga
estable o si podemos tener un pico ascendente o descendente. Nos da más previsibilidad frente a lo que podemos hacer para mantener dentro del rango saludable nuestras glucemias. Algunas claves que pueden ayudar son consumir cantidades de hidratos de carbono moderadas, planifiquen su alimentación para que la carga de hidratos de carbono no esté en un solo momento del día, sino que los hidratos de carbono estén en cantidades menores, combinados con alimentos que hagan más lenta su absorción y además repartidos adecuadamente a lo largo del día. Charlen con su nutricionista acerca de la necesidad de adecuar el tratamiento nutricional al estilo de vida de cada uno, sin perder de vista lo que necesitamos para que nuestras glucemias se mantengan en rango saludable. Tenemos que hacer lo posible por evitar hipoglucemias. No siempre se puede, no siempre podemos evitarlas, pero suele ocurrir que frente a una hipoglucemia y sobre todo una hipoglucemia, es decir, un descenso de azúcar en la sangre y sobre todo si es muy sintomático, tendemos a consumir grandes cantidades de hidratos de carbono. La naturaleza trata, nuestro cuerpo trata de sacarnos de esa situación que nos pone en riesgo de vida. Entonces tendemos a no poder controlar la cantidad de hidratos de carbono que consumimos. Esto hace que luego de esa hipoglucemia tengamos una hiperglucemia importante y tal vez podemos estar en ese rango todo el día. Tener hipoglucemias no es mejor. Cuando tenés muchas hipoglucemias tenés que hablar con tu equipo médico para ver la necesidad de modificar la insulina basal, el ratio, la sensibilidad, aquellos parámetros según el horario en donde la hipoglucemia se manifieste. Me suele ser muy útil regular a través de alimentos que yo pueda contar, por ejemplo, X cantidad de caramelos. Cada uno tiene que planificar qué ingesta de hidratos de carbono necesita para salir de esas hipoglucemias, pero tenerlo contado en cantidades de gomitas frutales, cantidades de caramelos, centímetros cúbicos de una bebida con azúcar, suele ser más fácil para poder esperar ese tiempo que no suelen ser más de 15 minutos, en donde los síntomas nos llevan a tener una gran necesidad de consumir más hidratos de carbono. Estar en hipoglucemia no es nada lindo, sentirse con una hipoglucemia no es nada agradable, pero necesitamos desarrollar una estrategia para limitar la cantidad de hidratos de carbono que consumimos, que sea la necesaria y no exagerada. Si utilizas un infusor de insulina, es importante agudizar el conteo de los hidratos de carbono. Tenemos la posibilidad de cargar valores más precisos, es decir, si voy a comer 18 gramos de hidratos de carbono porque voy a consumir un alimento que puedo ver el informe nutricional, o saqué la cuenta y mi ingesta de hidratos de carbono van a ser, por ejemplo, 18 gramos, le puedo cargar 18 gramos y no hacer el redondeo en 15 cuando uno suele hacer con el sistema tradicional. Esto ayuda a evitar las hipoglucemias y las hiperglucemias. Otra medida muy importante cuando uso infusores de insulina es no suspender la infusión de insulina por mucho tiempo. Esto suele ser particularmente complejo cuando hago actividad física y sobre todo actividad física intensa, porque necesito de alguna manera tener menos insulina en mi cuerpo para no tener o sufrir una hipoglucemia frente al ejercicio. Ahora, los infusores de insulina administran la insulina basal de manera bastante precisa. No suelo tener insulina de sobra circulando como sí ocurre con los sistemas tradicionales. Es decir, si yo me coloco con una lapicera, con una jeringa, la insulina basal, yo tengo un valor estable de insulina actuando en mi cuerpo, cosa que no ocurre cuando la administración es a través de un infusor de insulina que solo utiliza insulina rápida y va usando la insulina justa y necesaria para lo que mi cuerpo necesita. Esto tiene sus pros y sus contras y en ese sentido, suspender el suministro de insulina porque de pronto voy a hacer actividad física durante mucho tiempo suele ser contraproducente cuando termino esa actividad física, puesto que ya hace 2 horas tal vez que mi cuerpo está sin insulina y los valores de glucemia suelen alterarse tremendamente. Planifiquen la actividad física con su equipo médico. Seguramente les van a poder aportar más herramientas según el tipo de actividad física, la duración, la intensidad de la actividad física que cada uno realiza. Lo que yo hago particularmente, y esto puede que no sirva para todos, pero a mí me sirve, es cuando necesito suspender la infusión de insulina por ejemplo, más de 1 hora,
voy colocándome bolos de insulina a lo largo de ese tiempo. Lo que la bomba me colocaría de manera fragmentada a lo largo de esa hora, me lo coloco cada 1 hora, por ejemplo, en un bolo. Esto puede que no sirva para todos, es lo que a mí me sirve, pero planifiquen y les recomiendo que hablen con su equipo médico, porque a veces nos pasa que queremos estar en una pileta, que queremos estar en un lugar, en una playa, en un lugar donde es mucho el riesgo de que expongamos a nuestro infusor de insulina a que se moje, a que se llene de arena. Entonces debemos planificar de alguna manera para no quedarnos sin insulina en el cuerpo. Esto nos evita grandes problemas posteriores. Nos suele pasar además que somos picoteadores crónicos. Comemos un poquito de esto, al rato comemos un poquito de aquello, comemos otra cosa, al rato estamos comiendo otra cosa. Y si no planificamos la cantidad de insulina que nuestro cuerpo necesita para cada una de esas ingestas que estamos realizando, no corregimos con un bolo de insulina esas ingestas que estamos realizando, probablemente terminaremos también con una hiperglucemia sostenida. Hay que poner especial atención para evitar las hipoglucemias y las hiperglucemias en la sensibilidad, en el ajuste de la sensibilidad de insulina y en el ajuste del ratio. Son medidas individuales, son valores individuales que cada uno los tiene que tener bien regulados según el comportamiento de su glucemia. No hay una medida uniforme, pero sí como pacientes podemos aportarle gran cantidad de datos a nuestro equipo médico para que nos ayuden a ajustar esos datos, el ratio y la sensibilidad. El uso de los sistemas de monitoreo continuo de glucosa, es decir, ser consciente y saber cómo se va comportando mi glucosa momento a momento, lejos de ponernos obsesivos, como algunos piensan, nos ayuda a tener un panorama más general de las variaciones de glucemia y poder actuar antes y poder modificar la insulina según sea necesario. Si no me entero cuando me mide una glucemia capilar, tal vez varias horas después. Si no cuento con un sistema de monitoreo continuo de glucosa, aumentar en lo posible la cantidad de mediciones capilares a lo largo del día, tanto preprandiales, es decir, antes de las comidas, como postprandiales, nos ayudan a saber cuál es la curva de comportamiento de nuestra glucemia. Otra medida importante es tener paciencia y esperar el tiempo suficiente para que la insulina actúe cuando me corrijo un valor de glucemia alta. Nos suele pasar que agregamos una corrección atrás de la otra, agregamos sobrecorrecciones y luego de una hiperglucemia terminamos teniendo una hipoglucemia muy importante porque seguimos viendo que ese valor está alto. Hablen con su equipo médico acerca del tiempo de insulina activa, es decir, el tiempo que la dosis de insulina se mantiene activa en mi cuerpo para evitar sobrecorrecciones. Evitar las hipo e hiperglucemias no siempre es posible, suele ser bastante molesto, pero si desarrollamos buenas estrategias, podemos hacer nuestra realidad más feliz.